Un soldado de apenas 37 años ha estremecido las bases de la economía mundial. ¿Y si África ha decidido dejar de pedir permiso para existir y prosperar? ¿Y si, por primera vez en siglos, una nación africana se atreviera a mirar al mundo a los ojos y decir, esto es nuestro, aquí decidimos nosotros? Imagina el eco de esas palabras recorriendo los pasillos de bancos en Nueva York, los despachos de minería en Toronto, los ministerios de economía en París y Londres. Imagina la incomodidad, el desconcierto, la alarma. ¿Qué pasaría si Burkina Faso, ese pequeño país en el corazón de África Occidental, se convirtiera en el catalizador de una nueva era para todo un continente? Esta es la historia de un presente que desafía el pasado y reescribe el futuro. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿y si el cambio de verdad es posible? ¿Y si la esperanza africana está naciendo ahora, ante nuestros ojos? En el corazón de África Occidental, un capitán que se convirtió en presidente ha lanzado una sentencia que resuena como un trueno. El oro de este país pertenece al pueblo, no a los accionistas extranjeros. Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, desafía abiertamente el orden financiero global, arrebatando el control de los recursos a multinacionales acostumbradas a decidir el destino de millones desde oficinas en Europa y Norteamérica. Si cerramos los ojos y escuchamos esta frase, resuena como un eco de otros líderes que, en distintos momentos y lugares, se atrevieron a desafiar el statu quo. Evo Morales nacionalizando el gas en Bolivia, Lázaro Cárdenas recuperando el petróleo para México, o Gamal Abdel Nasser tomando el canal de Suez para Egipto. Ahora, es el turno de un país africano, uno de los más pobres del planeta en términos económicos, pero rico en dignidad, coraje y sueños de soberanía. Sin buscar el aval del Fondo Monetario Internacional, ni aceptar las condiciones de las potencias occidentales, Burkina Faso ha tomado las riendas de su industria aurífera. Miles de millones en riqueza nacional ya no desaparecen en cuentas extranjeras. Ahora se vuelcan en escuelas, hospitales, agricultura y proyectos sociales capaces de transformar, de verdad, la vida cotidiana de sus ciudadanos. Esto no es mera retórica. Los informes recientes muestran incrementos significativos en el presupuesto de salud y educación, y testimonios de agricultores y docentes relatan cómo han cambiado sus vidas. Por ejemplo, en la provincia de Yatenga, una red de clínicas rurales se ha construido en menos de 2 años gracias a fondos recuperados del oro. En Ouagadougou, la capital, se han rehabilitado escuelas y ampliado el acceso a la educación secundaria, algo impensable hace solo una década. Los proyectos agrícolas han permitido que comunidades enteras dejen atrás la dependencia de ayuda alimentaria internacional y por primera vez se conviertan en exportadoras netas de alimentos básicos. El impacto trasciende fronteras. Juntas directivas en Toronto, Londres y París observan atónitas cómo un país africano, sin pedir permiso, reescribe sus propias reglas. No es un discurso vacío ni una fantasía para la prensa. Es una revolución tangible, una bofetada a siglos de subordinación y dependencia. Las portadas de medios internacionales, habitualmente indiferentes a la política africana, ahora se preguntan si África ha despertado. Analistas y académicos debaten si este experimento puede inspirar a otros países. ¿Podrán Costa de Marfil, Ghana, Níger o Malí seguir el ejemplo? ¿Será este el inicio de un nuevo no alineamiento, donde las naciones africanas negocien de tú a tú con las potencias globales? Pero la apuesta no podría ser más alta. Si Burkina Faso fracasa, regresarán la pobreza crónica y la obediencia forzada a intereses ajenos. Si triunfa, millones de africanos verán abrirse otro destino. Dejarán de ser espectadores y pasarán a ser protagonistas de su riqueza, su tiempo y su poder. La historia africana está repleta de ejemplos de líderes que intentaron romper cadenas y fueron aplastados. Patrice Lumumba en el Congo, Kwame Nkrumah en Ghana, e incluso Nelson Mandela, encarcelado durante décadas por desafiar el apartheid. Pero también hay ejemplos de éxito relativo, como Botsuana, que logró gestionar sus diamantes para beneficio nacional, o Ruanda,
que después de la tragedia del genocidio ha construido una economía vibrante, aunque no exenta de críticas por su modelo político. ¿Puede una sola nación africana romper, de verdad, el ciclo de la deuda, el saqueo y la sumisión? ¿O está condenada a repetir la historia, una vez más? Es posible que una generación, armada de voluntad y visión, logre lo que parecía imposible: transformar la riqueza natural en bienestar colectivo, sin caer en las trampas del poder absoluto o el aislamiento internacional. Para entender cómo este giro histórico fue posible, hay que mirar más allá de un simple golpe militar. Todo comenzó con una pregunta urgente: ¿quién decide el valor de Burkina Faso? ¿Son los mercados internacionales, los burócratas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o el propio pueblo burkinés, a través de sus representantes y sus luchas diarias? Para comprender el presente de Burkina Faso, hay que hablar con los fantasmas del pasado. Antes de analizar cómo hoy este país desafía las reglas impuestas, debemos mirar de frente a la figura que dejó una huella indeleble: Thomas Sankara. Sankara no es solo una referencia histórica, es un símbolo vivo en la memoria colectiva africana. Su rostro está impreso en murales, camisetas y monedas. Sus discursos circulan en redes sociales y asambleas de jóvenes activistas. La Sankaramanía se ha convertido en un fenómeno cultural y político en todo el continente. En los años 80, Sankara ascendió al poder con apenas 33 años, decidido a romper las cadenas del neocolonialismo que asfixiaban a su pueblo. Cambió el nombre de la nación, de Alto Volta a Burkina Faso, que significa la tierra de las personas íntegras. Fue un acto simbólico y radical para recuperar identidad y dignidad, arrebatadas durante siglos de dominación extranjera. Este gesto equivaldría, en términos históricos, a la independencia de la India bajo el liderazgo de Gandhi, o la revolución cultural de Mao en China, un acto de autoafirmación colectiva, destinado a forjar una conciencia nacional nueva. Pero Sankara no se detuvo en los símbolos. Luchó ferozmente contra la corrupción, eliminó privilegios de la élite política y exigió austeridad desde el gobierno. Redujo su propio salario, vendió los coches oficiales y rechazó todo lujo mientras su pueblo sufría carencias. Su mensaje era simple y contundente: la autoridad debía basarse en el ejemplo, no en el exceso. Este tipo de liderazgo, basado en la ética personal, recuerda al de José Mujica en Uruguay, célebre por donar la mayor parte de su salario y vivir en una humilde chacra. Sankara inspiró a miles de funcionarios a seguir su ejemplo, y muchas de sus reformas aún son citadas en manuales de ética gubernamental. Sankara vio que la verdadera independencia no se gana con discursos ni banderas, sino con soberanía económica. Apostó por la autosuficiencia alimentaria, reformó la agricultura y promovió el trabajo colectivo. Lanzó campañas masivas de vacunación, educación y construcción de infraestructuras, llevando servicios a millones de personas que antes estaban olvidadas. Durante su mandato, Burkina Faso logró inmunizar a más niños en 4 años que en las 4 décadas anteriores. Se construyeron miles de kilómetros de caminos rurales, se plantaron millones de árboles contra la desertificación y se crearon cooperativas de mujeres para producir bienes básicos. Estas políticas anticiparon los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas por más de 30 años. Una de sus batallas más profundas fue por la igualdad de género. Prohibió la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y abrió espacios de poder para las mujeres. Bajo su mandato, niñas y mujeres empezaron a ocupar su lugar en la política, la economía y la vida social. En la práctica, esto significó el nombramiento de ministras, la escolarización masiva de niñas y la promoción de campañas de concienciación en las aldeas. Sankara decía: la revolución y la emancipación de la mujer van de la mano. No podemos liberar a la sociedad si mantenemos esclavizada a la mitad de ella. Sobre todo, Sankara denunció el arma silenciosa del neocolonialismo: la deuda externa. En un discurso memorable ante la Organización de la Unidad Africana, declaró que la deuda era una trampa diseñada para mantener a África de rodillas.
Dijo que si pagaban, morirían de hambre. Si no lo hacían, los acreedores seguirían vivos, pero África podría sobrevivir y empezar de nuevo. Fue una declaración peligrosa. 4 meses después, fue asesinado por intereses internos y externos que temían la caída del viejo orden. Su muerte fue vista por muchos como un golpe de advertencia para quienes desafiaban el sistema global. No se atrevan a soñar con soberanía. Tras su muerte, Burkina Faso regresó a manos de gobiernos complacientes con potencias extranjeras. Volvió el saqueo, contratos mineros injustos, riquezas entregadas a multinacionales y el dinero del oro fluyendo sin control hacia otros países. La esperanza de soberanía se transformó en resignación, atrapando a la nación en un ciclo de dependencia y traición. Esta historia se repitió en otros países africanos. Nigeria, rico en petróleo pero empobrecido por la corrupción y la fuga de capitales. República Democrática del Congo, con vastos recursos de coltán y cobalto, pero sumido en conflictos interminables. El mensaje era claro. Sin control sobre los recursos, la independencia es una ilusión. Olvidar la historia es condenarse a repetirla. El precio es una nación atrapada entre el saqueo y la frustración, incapaz de romper sus propias cadenas. La memoria de Sankara es más que un recuerdo. Es una advertencia y una brújula para quienes hoy buscan decidir su propio destino. Las lecciones del pasado resuenan en los debates actuales sobre deuda, justicia internacional y soberanía económica. Los movimientos sociales en África y la diáspora citan a Sankara como inspiración para exigir un nuevo trato global. Pero el espíritu de Sankara no murió. Su legado resurgió en la nueva generación de líderes. Y ahora, bajo Ibrahim Traoré, Burkina Faso se enfrenta otra vez al orden impuesto, pero con una estrategia radicalmente distinta. Mientras Sankara apostó por la movilización popular y la transformación social, Traoré ha optado por una mezcla de pragmatismo económico y nacionalismo firme. La diferencia clave es que hoy, la tecnología, la globalización y la conciencia internacional ofrecen herramientas y riesgos que no existían en los años 80. ¿Cómo se defiende un país del saqueo sistemático de sus riquezas sin ser aniquilado en el proceso? Es la pregunta que ha torturado a generaciones de líderes africanos. Algunos optaron por la confrontación directa, otros por la negociación silenciosa, y muchos terminaron cediendo ante presiones externas. Burkina Faso, que ocupa el 4º puesto en la producción de oro en África, ha visto durante décadas cómo millones de gramos de su tesoro desaparecían rumbo a otros continentes. Las compañías extranjeras y las élites nacionales se repartieron las ganancias, relegando a la mayoría de la población a la miseria y perpetuando la dependencia. La riqueza viajaba en contenedores, pero el pueblo apenas recibía las sobras. Parecía un destino sellado. El oro burkinés asfaltaba sueños ajenos. Ese ciclo tóxico comenzó a romperse con una decisión inédita. El gobierno elevó la participación estatal en los proyectos mineros hasta el 45%, una cifra insólita en la región. Además, nacionalizó varios yacimientos clave y aumentó las regalías que las empresas deben pagar, cerrando así las fugas que vaciaron, año tras año, las arcas públicas. En términos prácticos, esto significó renegociar contratos, auditar las exportaciones y crear organismos de control ciudadano para vigilar la gestión de los recursos. Se establecieron sistemas de trazabilidad del oro, con tecnología blockchain, para evitar el contrabando y la evasión fiscal, un problema crónico en el sector minero africano. La transformación fue más allá. Se fundó una compañía minera estatal dirigida y gestionada por burkineses. Por primera vez, se inició la construcción de una refinería nacional de oro. Ahora, una parte crucial del metal precioso se procesa en casa, creando empleos, tecnología y valor añadido en suelo africano. El oro ya no es, necesariamente, un pasaporte hacia puertos europeos. Puede quedarse y multiplicarse en Burkina Faso. Esta estrategia se inspira en modelos como el de Sudáfrica, que desarrolló una poderosa industria de refino y joyería, o Chile, que añadió valor al cobre antes de exportarlo. Además,
se han firmado acuerdos con países vecinos para crear una ruta del oro africana, con controles conjuntos y cooperación técnica. Las advertencias internacionales no tardaron en llegar. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos lanzaron alertas sobre riesgos de inseguridad jurídica y falta de confianza. Las agencias de calificación rebajaron la nota del país, advirtiendo sobre supuestos peligros para futuras inversiones. Incluso algunos gobiernos amenazaron con sanciones o aislamiento. El mensaje era inconfundible. Desafiar el orden vigente tiene un precio elevado. Esta reacción recuerda a los embargos sufridos por Venezuela tras la nacionalización del petróleo o a las sanciones contra Irán por su programa nuclear. La lógica es siempre la misma: castigar al díscolo para que otros no lo imiten. Sin embargo, contra todos los pronósticos, la economía local comenzó a mostrar signos de auténtica recuperación. Los ingresos fiscales aumentaron, el Estado ganó margen para invertir en obras y servicios, y sectores olvidados como la agricultura y la industria ligera recibieron un impulso renovado. La gente empezó a ver el efecto del oro en su vida cotidiana: escuelas, caminos, maquinaria, salarios más justos. Organizaciones internacionales independientes, como Oxfam y Amnistía Internacional, han verificado mejoras en indicadores de salud y educación, aunque advierten sobre la persistencia de desafíos estructurales. Pero la amenaza persiste. Burkina Faso se enfrenta al riesgo de aislamiento, sabotajes económicos y, en el peor de los casos, de sufrir un golpe de Estado orquestado desde dentro o desde fuera. Afrontar estas represalias globales exige una mezcla de valentía, unidad nacional y la conciencia de que la soberanía se conquista a pulso y a riesgo de caer en trampas mortales. África conoce demasiado bien la historia de líderes derribados por atreverse a soñar en grande. El caso de Libia, tras la caída de Gaddafi, o el de Zimbabue tras la crisis del tabaco, son advertencias vivas sobre los peligros de desafiar al sistema sin una red de aliados sólida. El control del oro es solo el primer movimiento. Queda la cuestión esencial: ¿cómo logra un país transformar la mera posesión de recursos en bienestar real para millones, sin repetir errores ni sucumbir a nuevas tentaciones? La historia africana está llena de ejemplos de la llamada maldición de los recursos. Países como Angola, Nigeria o Guinea Ecuatorial, ricos en petróleo o minerales, pero pobres en desarrollo humano. Evitar este destino requiere instituciones fuertes, transparencia y una ciudadanía informada y vigilante. El desafío de Burkina Faso apenas comienza. Controlar el oro es solo la antesala de una batalla mayor. ¿Podrá el país transformar esta victoria en un cambio duradero y resistir la presión internacional? ¿Será capaz de diversificar su economía, invertir en capital humano y construir una democracia sólida, o caerá en la tentación del autoritarismo y la dependencia de un solo producto? La riqueza pierde su sentido si no se traduce en graneros llenos y escuelas vivas. Eso fue lo que comprendió Ibrahim Traoré al decidir que el oro de Burkina Faso debía servir primero a su pueblo. Cuando tomó el control del sector minero, los ingresos dejaron de perderse en cuentas lejanas y por primera vez en generaciones se invirtieron directamente en la tierra y la gente. La experiencia de países como Noruega, que creó un fondo soberano con sus recursos petroleros, o Malasia, que diversificó su economía a partir del caucho y el estaño, demuestra que es posible convertir la riqueza natural en desarrollo sostenido, pero solo si se priorizan las necesidades sociales y se combate la corrupción. En los campos, el cambio fue inmediato. Se adquirieron miles de tractores y se modernizó la agricultura a una escala inédita. Agricultores recibieron semillas, herramientas y acceso a crédito. Bastó un solo ciclo agrícola para lograr cosechas históricas. Los graneros se llenaron y el país alcanzó la autosuficiencia alimentaria. El tomate dejó de exportarse en bruto y comenzó a procesarse localmente, creando empleos y valor añadido. En la provincia de Bulgú, una fábrica de conservas ha duplicado sus empleos en 2 años. El modelo recuerda al de Brasil en los años 70,
cuando la inversión estatal en agroindustria transformó la economía rural y redujo la pobreza extrema. La visión de Traoré no se detuvo en la agricultura. Los fondos del oro impulsaron la creación de fábricas de alimentos, talleres de maquinaria, centros logísticos y, sobre todo, infraestructura vital. Se rehabilitaron miles de kilómetros de carreteras, se iniciaron aeropuertos, se construyeron hospitales y clínicas rurales y, por fin, llegaron escuelas a pueblos olvidados. En la práctica, esto significa que niños que antes caminaban decenas de kilómetros para asistir a clase, ahora tienen escuelas cercanas y materiales adecuados. Las tasas de alfabetización han empezado a repuntar, y la mortalidad infantil ha descendido en varias regiones gracias a la mejora de la atención primaria. Este círculo virtuoso transformó la vida cotidiana. Los datos son claros. En apenas un año, más de 1 millón de personas salieron de la pobreza extrema. La economía nacional creció a un ritmo no visto en décadas. Por primera vez, la riqueza se quedó en manos burkinesas. Se frenó la fuga de capitales y la confianza creció con cada proyecto terminado. El Banco Africano de Desarrollo ha destacado a Burkina Faso como uno de los 5 países con mayor crecimiento relativo en el África subsahariana durante el último año, y varias misiones técnicas han llegado para estudiar el modelo de gestión de recursos. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos desafíos. La economía sigue dependiendo en exceso del oro, y la diversificación solo ha comenzado. Persisten amenazas graves, la inseguridad en ciertas regiones, el sabotaje interno y la fragilidad institucional ponen en riesgo los avances logrados. La experiencia de países como Ghana, que logró diversificar su economía hacia el cacao y la manufactura, demuestra que el camino es largo y requiere perseverancia política e inversión constante en educación y tecnología. Aún así, el cambio es palpable. Graneros rebosantes, escuelas repletas de niños, clínicas abiertas y mujeres trabajando en fábricas que antes no existían. Burkina Faso avanza hacia un modelo donde sus riquezas se convierten en dignidad y oportunidades reales, no solo en cifras. La imagen de mujeres empresarias liderando cooperativas, de jóvenes ingenieros diseñando maquinaria agrícola local, o de ancianos contando historias de cómo la vida ha cambiado en sus aldeas, da sentido concreto a la palabra progreso. Pero lo que estaba en juego no era solo un cambio económico. Era la posibilidad de reescribir el destino de una nación y desafiar el orden global impuesto durante décadas. La experiencia de países asiáticos como Corea del Sur o Taiwán, que pasaron de la pobreza a la prosperidad mediante reformas audaces, demuestra que la transformación es posible, pero requiere visión, disciplina y una ciudadanía activa. No todo lo que reluce es oro. La narrativa triunfalista que circula en redes y titulares internacionales sobre Burkina Faso oculta una verdad menos cómoda. Se ha viralizado la creencia de que Ibrahim Traoré borró la deuda externa del país de un plumazo. Pero eso es falso. La deuda externa no solo persiste, sino que incluso ha crecido ligeramente en los últimos años. Las estadísticas oficiales muestran que la deuda pública total ronda el 50% del PIB. Una cifra manejable pero aún preocupante si se compara con ejemplos exitosos como el de Etiopía, cuyo crecimiento acelerado también ha ido acompañado de un fuerte endeudamiento externo. El verdadero cambio, sin embargo, ocurrió puertas adentro. Traoré asumió el reto de sanear una deuda interna que asfixiaba al Estado, restableciendo la liquidez y devolviendo la confianza a proveedores y empleados públicos. Gracias a este saneamiento, los salarios volvieron a pagarse puntualmente y se reactivaron proyectos paralizados, devolviendo un mínimo de normalidad a la vida cotidiana. Este tipo de medidas, similares a las adoptadas por Argentina en su reestructuración de deuda interna en 2002, permiten ganar tiempo y aliviar tensiones sociales, aunque no resuelven los problemas de fondo. Pero la situación de fondo sigue siendo precaria. Burkina Faso depende casi exclusivamente del oro, con una economía escasamente diversificada. La presencia de grupos armados, ataques violentos y la destrucción de infraestructuras mantienen al país en una tensión constante. En este ambiente, la tentación de recurrir a medidas excepcionales
se hace permanente y peligrosa. El riesgo de caer en una espiral de represión, como ocurrió en Eritrea o Zimbabue, está siempre presente y exige una vigilancia constante por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional. Uno de los dilemas más agudos para el gobierno de Traoré es el manejo de la prensa. Bajo el argumento de proteger la unidad nacional y evitar el pánico, se han suspendido medios, intimidado periodistas y restringido la circulación de información. ¿Es legítimo sacrificar libertades fundamentales en nombre de la estabilidad? ¿Puede nacer una sociedad verdaderamente libre si se niega el derecho a la información? La experiencia de Turquía, Rusia o incluso China muestra que el control mediático puede garantizar estabilidad a corto plazo, pero suele minar la confianza pública y dificultar la innovación y el debate necesario para el desarrollo a largo plazo. El riesgo es palpable. Si la lucha contra la insurgencia y la presión externa se usan como justificación para suprimir el disenso, Burkina Faso podría deslizarse hacia el autoritarismo. Esto pondría en jaque la legitimidad de los avances logrados y reforzaría las voces que defienden el viejo orden de dependencia y represión. La tentación del poder absoluto es seductora, pero la historia africana demuestra que los atajos autoritarios suelen traer más dolor y menos soberanía. Ejemplos como el de Guinea bajo Sékou Touré o el Zaire de Mobutu ilustran cómo el autoritarismo puede destruir los logros de una revolución social y condenar a un país al aislamiento y la miseria. Aún así, en medio de esta incertidumbre, la experiencia burkinesa enciende una chispa en el continente. Burkina Faso está demostrando que desafiar el orden impuesto es posible, aunque el precio sea atravesar aguas turbulentas y dilemas éticos profundos. Países como Malí y Níger observan con atención y ya han iniciado debates sobre la renegociación de contratos mineros y la recuperación del control sobre sus recursos estratégicos. Las redes panafricanistas, que agrupan a jóvenes intelectuales, empresarios y activistas, celebran el ejemplo burkinés como un llamado a la acción colectiva. Mientras la comunidad internacional observa con escepticismo y temor, una generación africana se pregunta si este experimento puede convertirse en modelo. ¿Qué precio está dispuesta a pagar Burkina Faso por reinventar su futuro? ¿Está preparada para soportar sanciones, bloqueos comerciales o campañas de desinformación? ¿Podrá construir alianzas con otros países del sur global, como Brasil, India o Indonesia, para resistir la presión de las potencias tradicionales? La mayor victoria que ha conquistado Burkina Faso no se mide en cifras ni en reservas de oro, sino en el renacimiento de la dignidad y la soberanía. La revolución de Ibrahim Traoré y su generación va más allá de lo económico. Es la batalla por decidir el propio destino, sin pedir permiso ni seguir reglas impuestas desde fuera. Esta batalla se libra también en el terreno simbólico, en la manera en que los niños aprenden la historia nacional en las escuelas, en el orgullo con que los artistas retratan la vida cotidiana, en la forma en que los burkineses se relacionan con el resto del mundo. Durante demasiadas décadas, la historia africana parecía escrita por otros. Banqueros en París, asesores en Washington, nuevas potencias que cambiaban de bandera, pero no de intereses. Hoy, por primera vez en muchas generaciones, Burkina Faso ha roto esa narrativa. Recuperar el control de los recursos y redistribuir la riqueza ya no es solo un ideal utópico, sino una realidad tejida con coraje y sacrificio. Como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Burkina Faso ha empezado a caminar, y otros países observan y consideran unirse al viaje. No se trata de negar las dificultades. La deuda financiera sigue proyectando su sombra, y los peligros para la estabilidad y la libertad son palpables. Nadie aquí promete finales felices ni cuentos de hadas. Pero el cambio más profundo ya germina en los corazones de quienes al fin pueden decir: esto es nuestro. Aquí decidimos nosotros. Esa es la verdadera riqueza. La esperanza, como el oro, solo brilla cuando se forja en la adversidad.
Para quienes observan desde lejos, la pregunta esencial no es solo qué significa esto para Burkina Faso, sino para todo el continente y para quienes sueñan con un mundo diferente. Cada vez que un pueblo desafía el orden impuesto, una grieta se abre en el muro de la desigualdad. Por esa grieta se cuela la esperanza, lista para contagiar a otros. Ignorar este cambio es avalar la dependencia y el saqueo de generaciones. Pero sumarse, aunque sea con una voz, un gesto o una mirada honesta, es empezar a reescribir el destino colectivo. Como dijo Thomas Sankara, mientras África no se ponga de pie, el mundo seguirá cojeando. ¿De qué lado queremos estar? La revolución de Burkina Faso no es perfecta, pero es profundamente humana. Nos recuerda que la soberanía no es solo un principio legal, es la raíz de toda justicia, la posibilidad real de progreso y dignidad. Y es, sobre todo, una invitación a soñar juntos un futuro donde la libertad y la justicia no sean privilegios, sino derechos universales. Si este relato te ha hecho cuestionar, emocionarte o imaginar caminos nuevos, hazlo saber. Tu apoyo, tu comentario o tu suscripción no son solo un clic, son un acto de resistencia ante el silencio. Porque en un mundo que insiste en reducir África a estadísticas y tragedias, contar esta verdad ya es una forma de victoria. El momento es ahora. El futuro que soñamos nace de pequeños gestos y grandes decisiones. No somos espectadores, somos protagonistas de la historia que viene. Y así, la pregunta se cierra, pero la historia apenas comienza. La revolución de Burkina Faso es una puerta abierta, una invitación a creer que el cambio es posible. Elijan estar del lado de quienes deciden su destino. Porque la dignidad, como el oro, no se roba ni se compra. Se defiende, se construye y se comparte.